Han pasado 2 meses desde la última colaboración, ya viene siendo hora para otra bastante buena. Agradecería si se quedan hasta el final, ya que les comentaré algo interesante sobre dicha colaboración. ¿Cansado de toda esta soledad que te persigue día a día? ¿Te gustaría hacer algo para remediarlo? Estás leyendo esto como si fuera un comercial. Oye, ¿me vas a ayudar o no? En fin, has llegado al lugar indicado. Tan solo deberás instalar alguna de esas apps para citas y conocer gente. ¡Arriba ese ánimo! Empieza a explorar la aplicación. No te limites y opta por conocer mujeres de cualquier parte del mundo. Y luego de que hayas conocido a la persona con la que te gustaría iniciar algo, comienza a contactarla para charlar un poco. Después de algún tiempo de charla, has convencido a la chica que has conocido de conocerse en persona. Consideras que esto será un poco difícil, pues, de hecho, ella vive en España y tendrá que atravesar todo el océano para conocerse. Pero ella te dice que no hay ningún inconveniente. Después de cierto tiempo de haber conocido a tu pareja, has empezado a considerar la opción de dar por terminada la relación, pues, esta se ha vuelto más tóxica y abusiva de lo normal, tanto tú por tu parte como por parte de tu novia. Entonces, te agarras de valor, vas con ella y le cuentas que ha decidido dar por acabada la relación de manera definitiva. Tu pareja no lo puede creer, pues ella te asegura que te ama y que todas las peleas fueron por amor. Sin embargo, le dices que no cambiarás de opinión, a lo cual te insulta y se va de tu vivienda. Pasan las horas y logras observar cómo es que tu ahora expareja camina hacia donde vives. Tal vez se arrepintió, piensas, así que decides atenderla. Ella te dice que se siente apenada por los abusos que ambos han tenido, así que te pide un último beso para terminar en buenos términos. Ambos acceden y unen sus labios para luego. No debiste acceder. Contexto: mujer arranca de un mordisco la lengua de su pareja. España, 2017. El fiscal pide 8 años de prisión para una mujer acusada de arrancar de un mordisco la lengua de su pareja cuando éste decidió terminar con su relación sentimental. La joven barcelonesa, llamada Dayale, se enfrenta a un delito por lesiones, según ha informado este miércoles el Taquígrafo. ¡Vaya! El día de hoy ha sido un día especial, pues has planeado una pequeña salida. Y, para ello, has estado observando la posibilidad de ahorrar algo de dinero e investigar algún modo de no sufrir gastos tan grandes. ¡Perfecto! Luego de tanta búsqueda, por fin has encontrado una oportunidad de traslado, el cual se ha adecuado a tus opciones. En fin, luego de haber dormido y haber empacado lo necesario, te dispones a esperar al autobús que esperas que te lleve a tu destino. Y, cuando observes que este se acerca para dejar entrar a los pasajeros, intenta colocarte en la fila, para, posteriormente, entrar al autobús y sentarte en algún asiento. Luego de haber entrado en el autobús, has encontrado el asiento el cual te fue conferido mediante tu boleto, así que decides sentarte en él y dejar el equipaje junto a ti. Entonces, te das cuenta de que un tráiler un tanto llamativo ha estado manejando atrás de ustedes. En fin, el día anterior fue muy caótico. ¿Por qué no duermes un poco mientras el viaje termina? A lo lejos, te percatas de que un claxon de tráiler te ha despertado de repente. No le das más importancia, pues tu sueño es más fuerte que el ruido. Oh, no debiste subirte a ese autobús. Contexto: el bus había salido de Santa Elena, Flores, Petén, y se dirigía a la capital, pero en el KM 172-5, el piloto del tráiler aparentemente perdió el control en la vuelta e impactó al bus. Cuerpos de socorro trabajaron horas para trasladar a los lesionados a distintos centros asistenciales. La unidad colectiva transportaba más de 55 personas, según se informó. Choque entre bus y tráiler deja varios muertos en Gualán, Zacapa.
Para este punto, ya han transcurrido varios meses, de que probaste droga por primera vez, a causa de tus amistades e influencias. Y que, a raíz de eso, fuiste anexado por tus familiares al observar tus faltas de conducta e incoherencias en tu personalidad. Pero bueno. Bien dicen que al mal tiempo buena cara, y gracias a que fuiste internado por tu familia, has logrado construir sanas amistades y convivencias con tus compañeros de rehabilitación. Y, estás ansioso porque llegue el día en que te den de alta. Luego de tantos meses, los supervisores del centro de rehabilitación te informan que finalmente has terminado tu periodo de rehabilitación, por lo tanto, puedes finalmente volver a tu hogar con tu familia. Estás feliz ante estas palabras. Frente a todos, has demostrado que fuiste capaz de superar tus adicciones. Y finalmente, empacas tus cosas, y te despides de tus amigos. Ni bien colocas un pie fuera del centro de rehabilitación, y logras observar unas camionetas que avanzan hacia ti. Apuesto a que es mi familia, pero ¿cómo supieron que saldría el día de hoy? Tienes muchas dudas acerca de esas camionetas y por qué llegan al centro, hasta que... Incidente. La masacre del centro. Era la noche en que México festejaba su independencia. En el Centro de Rehabilitación de Drogadictos Anexo de Vida de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte del país, varios jóvenes descansaban mientras otros veían una pelea de boxeo por televisión. De pronto un comando armado irrumpió en la habitación y arrojó una granada hacia el grupo. Luego disparó a los sobrevivientes con fusiles de asalto. ¿Quién diría que, después de tanta calma en la cárcel, se propiciaría una pelea entre los internos y tus compañeros de celda? Sin dudarlo ni un poco, has optado por preguntar acerca del conflicto a algunos de tus compañeros de celda. Hola amigo, escucha. Noté que algunos de los reos de esta cárcel han estado discutiendo. ¿Sabes sobre qué pelean? Necesito saberlo. Esta gente es capaz de lo peor. Es verdad. Hay que tener mucho cuidado, pues, incluso para nosotros, esta cárcel está repleta de monstruos. Luego de tanto tiempo sumergido en incertidumbre y miedo, empiezas a oír diversos golpes desgarradores, los cuales, sabes que provienen del patio y los pasillos exteriores. Es ahora, cuando te enteras, que toda esta pelea se debe a diversos problemas entre grupos delictivos dentro de la cárcel. Asumes que no te queda otra cosa más que resguardarte en tu celda y platicar con tu compañero. Espera, ¿dónde está mi compañero? Luego de tantas horas, has logrado salir de tu celda y lo que ves en el patio te indigna, te trauma, te perturba, mi amigo, y todos ellos están sin vida. Incidente, el amotinamiento de Guayaquil. Espero les haya gustado la función. Si el video es bastante apoyado, sin duda dentro de poco habrá una segunda parte de esta gran colaboración junto a Void KS. Espero vayan a su video y lo saluden por parte mía, ya que sus incidentes son bastante entretenidos e interesantes. Gracias a él por animarse a dicha participación en el canal, y a ustedes por llegar hasta acá.